me interesa que el Estado cumpla, que el Estado le cumpla al pueblo de Colombia, que el Estado le cumpla la paz de Colombia, que no puede seguir siendo tradición un Estado que incumple, porque un Estado que incumple su palabra, y por eso les leí la carta de Juan Manuel Santos, declaración unilateral de Estado ante la humanidad, y lo que significa eso como compromiso, pues eso necesitamos es un Estado que cumpla, porque es la única manera de construir la paz, es decir, la única manera de construir una nación. Es el contrato social de convivencia. Si no se cumple con los contratos de convivencia, pues lo que viene es la violencia. Por eso cada vez que firman un acuerdo de paz, que lo incumplen, porque también ha sido incumplida la Constitución del 91, pues lo que viene es seguir viviendo de generación en generación en violencias, matándonos entre nosotros mismos y viendo esa mortandad como si fuera algo natural en la sociedad colombiana. Desde que rige la Constitución Nacional, pues si es que yo no lo he dicho, a ver, yo no voy a prohibir que la gente se exprese, pues mucha gente querrá que yo pudiera reelegirme tal cual lo hizo Juan Manuel Santos, que ahora convoca un golpe de Estado bajo esas circunstancias, o al señor Uribe, que también convoca un golpe de Estado. Ellos fueron los que se reeligieron. Lo hicieron cambiando un articulito. Yo estaba de congresista allí en esos debates y yo voté en contra. Entonces, si yo mismo he votado en contra de la reelección, ¿por qué ahora la quisiera? Primer momento en que hemos venido hablando de estos temas, de que el pueblo colombiano adquiera el estatus de poder constituyente, nunca, jamás he planteado que se me reelija. A mí eso no me interesa. La Constitución de Colombia establece las formas de cambiarse. Puede ser por el Congreso, en acto legislativo, dice la Constitución, puede ser a través de referendo constitucional, puede ser a través de una asamblea constituyente, y allí está escrito en sus artículos. Yo no he hablado de los medios, las formas, yo he hablado del contenido, de qué significa que el pueblo se declare en poder constituyente, es lo que he dicho, poder constituyente. Poder constituyente no es un medio, poder constituyente es una actitud de la población. La actitud que genera la democracia. Si usted recuerda bien, la democracia es el poder del pueblo. El poder constituyente es el poder del pueblo. El himno nacional dice que el pueblo es soberano. La Constitución Nacional dice que el poder emana del pueblo, siguiendo la teoría clásica de la democracia del mundo y de Colombia. Así se fundó la República de Colombia. Hoy se extrañan de que un presidente convoque el poder constituyente, el que le diga al pueblo decida, el que le diga al pueblo adquiera las formas organizativas, la decisión, la voluntad, la movilización y la fuerza para expresarse. Esa es la democracia. Lo que el presidente de Colombia está pidiéndole al pueblo es que se apersone de la democracia. Posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia. No puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden. Entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. No he hablado aquí de una Asamblea Constituyente, como repite una y otra vez la prensa. Y menos aún que para reelegirme, los que se reeligieron fueron otros, no yo. Cambiaron la Constitución para ello. Aquí yo estoy hablando de un poder constituyente. No confundan el objetivo con los medios. Poder constituyente es poder del pueblo. Es capacidad de decisión. Es capacidad de organización. Es poderle decir a toda la sociedad colombiana que el pueblo tiene poder. Sí, usted saca un pedazo de video, como siempre se ha usado, no lo que se explicó. No solo en esa reunión, sino en muchas, porque llevo ya desde ese momento
hablando y hablando alrededor de este tema. Entonces he sido explícito, incluido este último pedazo de video que usted muestra, que es mi última reunión en Córdoba, exactamente en Pueblo Nuevo, en el día de ayer. Hay unos medios para expresar el poder constituyente. El poder constituyente puede expresarse en un cabildo abierto, así lo hicimos el 20 de julio hace 2 siglos. El poder constituyente puede expresarse a través de consultas. El poder constituyente puede establecerse a través de asambleas populares. El poder constituyente puede expresarse a través de una asamblea nacional constituyente. Puede expresarse a través de un referendo constitucional, que entre otras usó Uribe hace varios años en su primer gobierno. Fue derrotado por el pueblo, porque allí, entre otras, quería volver norma constitucional que el presidente pudiera nombrar miembros del poder legislativo del Congreso, de los grupos armados que hicieran una negociación con él en un número indeterminado. Imagínense, el presidente nombrando el Congreso de la República. Eso lo escribió en aquella época que iba a ser una negociación con los paramilitares. El poder constituyente se puede expresar a través del Congreso de la República cuando éste se coloca en la posición del acto legislativo, que varias veces lo ha hecho en estos últimos 30 años. El poder constituyente se puede expresar directamente o a través de representantes o a través de otro tipo de acciones como el voto popular. De hecho, cuando se me elige en el año 2022, en las elecciones, el pueblo se constituye en poder constituyente. Si no, no habría presidentes elegidos y esto no sería una democracia. Lo que ha intentado ciertos medios de comunicación, más bien la política, es creer que yo soy como Uribe. Ahí sí es un pecado. Cuando Uribe lo aplaudían, lo ensalzaban, porque los dos proyectos son completamente diferentes. El que enarbola Uribe, autoritario, antidemocrático, que destruye los valores democráticos bajo una supuesta teoría de la seguridad que lo único que ha hecho es matar, que construye desde la economía un proceso bastante violento de concentración de la riqueza, como las estadísticas sobre desigualdad social lo demuestran. Eso es lo que se ha hecho a partir de ese tipo de proyecto político. Y yo he venido repitiendo hoy una y otra vez que yo no soy como Uribe, que a mí no me interesa reelegirme, que es hacia donde va la crítica, perpetuarme en el poder. ¿Para qué? Si el pueblo se va a expresar, se va a expresar, sea a través de constituyentes, sea a través de alguna de las otras formas, y no se va a expresar para definir si el actual presidente de la República se reelige o no. Eso sería una tontería para ponerle a decidir al pueblo, sino una serie de aspectos y puntos que me parecen fundamentales para resolver problemas actuales que no se han podido resolver vía Congreso de la República durante los últimos 30 años. He expresado 8 o 9 puntos. Uno de esos tiene que ver con el cumplimiento del acuerdo de paz con la FARC. Otro de esos tiene que ver con el ordenamiento territorial que se quedó en promesa. La constituyente del 91 lo ordenó y no se ha hecho. Otro tiene que ver con la verdad, por ejemplo, judicial, y la posibilidad que esos procesos de verdad judicial puedan terminar en un perdón social. ¿Quién puede dar el perdón social? No es un juez, no es el presidente, no es un congresista, es el pueblo. La posibilidad de una reconciliación puede ser una serie de temas fundamentales como la reforma política, la reforma de la justicia, que lamentablemente el Congreso no ha podido resolver o que en instancias judiciales no se ha permitido que se pueda volver realidad. Yo he mostrado 3 temas del acuerdo de paz con la FARC, que en mi opinión no fue
realmente comprendido por la sociedad colombiana, porque no se le informó a cabalidad. Aquí tengo el documento. Obviamente no voy a leer este mamotreto, pero este es el documento oficial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Nunca nos hemos preguntado por qué un acuerdo de paz está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, me he leído obviamente el mamotreto, pero fundamental una carta que es la carta de Juan Manuel Santos, es 3 párrafos. El acuerdo de paz con el M-19 tenía 3 párrafos. Aquí también son 3 párrafos, firmada por él, que dirige a Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, para que éste entregue este documento a el Consejo de Seguridad. Por eso este es un documento oficial del Consejo de Seguridad. Y solo le leo unas frases para empezar esta discusión. Y por qué yo estoy hablando del poder constituyente en Colombia. Dice en el segundo párrafo, quisiera también, está hablando aquí, escribiendo Juan Manuel Santos, firmado por él, y dice textualmente, abro comillas, quisiera también a nombre del Estado, paréntesis mío, está hablando como jefe del Estado, no como el presidente de la administración o del gobierno, sino como jefe de Estado, a nombre del Estado, hacer esta declaración oficial de buena fe, en forma de declaración unilateral de Estado. Esto es un concepto que debió ser analizado por todos ustedes, por la prensa. No me lo estoy inventando, si es la segunda página del acuerdo de paz con la FARC. Y entonces, ¿qué significa declaración unilateral de Estado ante las Naciones Unidas? Pues yo me puse a investigar un poco, Daniel, a usted le gusta investigar, y resulta que aquí está una descripción que sale de la Convención de Viena, que es un tratado que firmamos hace muchísimo tiempo, creo que yo no había nacido en ese entonces. Y aquí dice, abre comillas, se entiende, está hablando de la declaración unilateral de Estado, se entiende por acto jurídico unilateral la manifestación autónoma, inequívoca, de voluntad formulada públicamente por uno o varios estados, no gobiernos, estados, en relación con otro u otros estados, con la comunidad internacional en general, le hace humanidad, o una organización internacional con la intención de adquirir obligaciones jurídicas en el plano internacional. Es decir, nosotros no, el presidente de la República del entonces, Juan Manuel Santos, como jefe de Estado, se compromete como una obligación jurídica en el plano internacional a cumplir todo lo que aquí el jefe del Estado firmó como alta parte contratante con la FARC de ese entonces. ¿Qué significa entonces eso? Que si hay un incumplimiento, entonces el mundo internacional puede actuar. Y lo que dice este tipo de artículos es que si la normatividad interna no permite el cumplimiento del acuerdo de paz, el Estado colombiano, en este caso, se compromete a variar la normatividad para que se pueda cumplir el acuerdo de paz. Presidente, entiendo lo que usted me está diciendo, pero el concepto del pueblo en el contexto en que usted está hablando me resulta confuso, porque el pueblo pues no es un bloque homogéneo. El pueblo son las miles de personas que marchan contra usted y las miles de personas que marchan a su favor. ¿Cómo se mide lo que quiere el pueblo cuando hay opiniones heterogéneas diversas? No puede ser por aplausómetro, eso tiene que ser por votación. Y la Constitución establece que
tiene que pasar por el Congreso con 2/3 partes de la aprobación, con una votación calificada, ser refrendado por la Corte Constitucional y después obtener 13 millones de votos. Si es un mecanismo distinto a ese para citar una asamblea constituyente, pues es infringiendo la Constitución Nacional. Pero otra vez usted está hablando de la asamblea. No me confunda el poder constituyente con los medios, por favor. Porque otra vez tengo que repetir lo mismo que repetí al principio. ¿Sí? Puede ser un referendo, puede ser una consulta, puede ser el mismo Congreso. ¿Por qué yo dudo de que el Congreso lo pudiera hacer esta vez? Porque este mismo acuerdo fue llevado al Congreso de la República por el gobierno de Santos. Allí se presentó algo, recuerda usted, que es el fast track, que es una forma que no estaba escrita en la Constitución para aprobar leyes, de una manera rápida, por eso se llamó así, que no era propiamente la forma como en la Constitución se aprueban leyes, pero en mi opinión no se llevaron los aspectos fundamentales del acuerdo de paz para cambiar una normatividad que lo pudiera hacer cumplir. Y por eso he hablado, y no solamente hablo del acuerdo de paz, he hablado aquí ya de 9 puntos diferentes en que el Congreso de Colombia no ha asumido la función como poder constituido. En relación al proceso de paz, yo puedo resumir esto en 3 puntos. Por ejemplo, reforma agraria. Por ejemplo, transformación del territorio. Por ejemplo, verdad judicial. Son los 3 grandes ejes. Hay más puntos, pero aquí está lo esencial. Reforma agraria, dijeron allí en el primer punto, 3 millones de hectáreas para ser entregada a los campesinos y 7 millones de hectáreas tituladas. ¿Se presentó al Congreso de la República alguna ley de fast track para agilizar la reforma agraria en Colombia? No. La evadieron, incumplieron ahí mismo, y lo que se ha presentado a través de los años, de entre el 2016 y este año, es que la reforma agraria prácticamente de 3 millones de hectáreas va en 183,000 hectáreas, dependiendo de la voluntad de muchos propietarios, porque ayer agradecía a uno de ellos, han querido que efectivamente sus propias haciendas sean compradas por el gobierno para ser repartidas entre los campesinos, acercándonos a un número que, si usted hace las cuentas, Daniel o Federico, si en 8 años se había puesto un plazo de 12 años en el acuerdo, si en 8 años incluyó el gobierno de Duque y aún sin contar pues, los 2 años que siguieron de Santos y los 2 que llevo yo, si van 183,000 hectáreas, y le voy a advertir, gracias a que nosotros nos metimos las botas pantaneras para hacerlo, porque si no llevaríamos 13,000 hectáreas. ¿Cuándo se van a completar 3 millones de hectáreas para cumplir el acuerdo de paz? ¿Qué nos importa, cierto? A mí sí me importa que de donde se originó la guerra y la violencia, que es la posesión desigual de la tierra, pueda ser resarcida, no la FARC, porque aquí no están hablando de la FARC, sino el pueblo campesino de Colombia, para que pueda acceder a la tierra fértil y cambiar la estructura económica desigual de este país. Ahora, si este acuerdo cumple, no, eso es un artilugio que ustedes han escrito por ahí. Pero yo no necesito cambiar la Constitución del 91. En realidad la Constitución del 91 no toca estos aspectos nuevos que han aparecido en Colombia, como la crisis climática o como el acuerdo de paz de la FARC, si es que se hizo en el 2016, no en 1991. O la llamada crisis climática no apareció en el 91, no conocíamos de eso. O no se sabía en ese entonces que el Congreso de la República no iba a cumplir la orden del nuevo ordenamiento territorial, o la reforma política o la reforma judicial que se proponía desde la constituyente, pues tampoco se iba a saber que durante 30 años de manera permanente
el Congreso de la República iba a fracasar. O un tema como la verdad judicial sobre el gran conflicto colombiano no apareció en la constituyente del 91. Son temas que ha debatido la sociedad colombiana a posteriori y que tienen que ser introducidos, en mi opinión, al cuerpo constitucional. Y al cuerpo constitucional solo se entra, sino como poder constituyente, a menos que el Congreso de la República, vuelto constituyente, asuma esas funciones. No lo ha hecho en 30 años. Claro, pues, usted puede decir, es que puede, sí, teóricamente puede, pero no lo hace. Si una simple reforma como el de la salud, que no necesita de constitución, no ha podido ser tramitada, si las reformas propuestas desde el estallido social por el pueblo, que ahí se manifestó, o en las elecciones donde se manifestó mayoritariamente, no por miles, por millones, no es tenido en cuenta, si todo el paquete de graves problemas de Colombia, que incluyen estos del acuerdo de paz, pero no son los únicos, que tienen que ver con el nuevo problema de la crisis climática que cada vez es mayor, que tienen que ver con el problema de la reforma judicial o política, que tienen que ver con los temas de la transformación del territorio. Oiga, es que si el territorio excluido de Colombia no cambia, pues nos hundimos en el narcotráfico, nos hundimos en las economías ilícitas, nos hundimos en la violencia y hablar de paz se vuelve demagógico ante la realidad. Si esta serie de problemas, y voy a poner uno del cual también la prensa habló en campaña, manipulando el contenido de lo que se proponía, que es el perdón social. Si no aparece un perdón social sobre quienes han detentado la violencia, entonces, ¿cuándo nos vamos a reconciliar? Siempre hablando de matar al otro y siempre matando al otro, porque es lo que sucede. Va a resolver el Congreso de Colombia en los próximos 2 años o 5 años, cuando no asumió esa discusión durante los últimos 30 años desde que rige la Constitución Nacional. Pues si es que yo no lo he dicho. A ver, yo no voy a prohibir que la gente se exprese, pues mucha gente querrá que yo pudiera reelegirme tal cual lo hizo Juan Manuel Santos, que ahora convoca un golpe de Estado bajo esas circunstancias, o al señor Uribe, que también convoca un golpe de Estado. Ellos fueron los que se reeligieron. Lo hicieron cambiando un articulito. Yo estaba de congresista allí en esos debates y yo voté en contra. Entonces, si yo mismo he votado en contra de la reelección, ¿por qué ahora la quisiera? Primer momento en que hemos venido hablando de estos temas, de que el pueblo colombiano adquiera el estatus de poder constituyente, nunca, jamás he planteado que se me reelija. A mí me interesa que el Estado cumpla, que el Estado le cumpla al pueblo de Colombia, que el Estado le cumpla la paz de Colombia, que no puede seguir siendo tradición un Estado que incumple, porque un Estado que incumple su palabra, y por eso les leí la carta de Juan Manuel Santos, declaración unilateral de Estado ante la humanidad. Y lo que significa eso como compromiso, pues eso necesitamos es un Estado que cumpla, porque es la única manera de construir la paz. Es decir, la única manera de construir una nación. Es el contrato social de convivencia. Si no se cumple con los contratos de convivencia, pues lo que viene es la violencia. Por eso cada vez que firman un acuerdo de paz, que lo incumplen, porque también ha sido incumplida la Constitución del 91, pues lo que viene es seguir viviendo de generación en generación en violencias, matándonos entre nosotros mismos y viendo esa mortandad como si fuera algo natural en la sociedad colombiana. Álvaro Leiva fue el asesor de Juan Manuel Santos. No, él durante muchas reuniones siendo canciller. Además, él es el que ha hablado, recuerda usted, ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 2 veces por lo menos, porque cada 3 meses tenemos la obligación de reportar. Yo estoy pensando ir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque a diferencia de lo que usted acaba de decir,
es que también se puede, respetando las formas, es que yo he encontrado que no se quiere cumplir el acuerdo de paz. Lo que dice Leiva es que él es protagonista con el presidente del entonces de darle la forma, como usted acaba de decir, la forma de declaración unilateral de Estado al acuerdo de paz. Eso tiene un compromiso. Cuando Francia intentó de nuevo hacer pruebas nucleares, porque Francia utilizó este mecanismo para decirle al mundo que no iba a hacer más pruebas nucleares, la Corte Internacional de Justicia hizo un pronunciamiento y Francia acató su propio compromiso ante la humanidad. Nosotros estamos ante ese mismo momento, pero en relación al proceso de paz que firmó el Estado colombiano. Sé que una mitad de la población así se ha expresado en estos diversos épocas en donde el pueblo se ha expresado, pues no está con el proceso de paz, lo hizo cambiar. Y otra mitad de la población quiere la paz. ¿Por qué votó no? Eso ya es un problema de la investigación histórica. Porque una parte de la sociedad colombiana quiere continuar en medio de la violencia, o cómo fue que entendió lo que se le proponía en aquel entonces, etcétera. Todo este tema que conoce el pueblo de que dijeron que iban a volver homosexuales a los niños, etcétera, o que la FARC iba a tomar el poder. Cosas de esas, como ahora se repiten de nuevo, porque entonces yo intento cumplir con el proceso de paz, el de la Constitución del 91, porque la Constitución es un acuerdo de paz, y el que firmó ahora Santos, y sale toda una historia fantasmagórica. No, Sí, que dice el convenio que formula que es una declaración unilateral de Estado, es que si un Estado cumple, que si un Estado incumple, puede haber sanciones internacionales, y que lo que se solicita ante un incumplimiento que se exprese es que se adecúen las normas internas para cumplir el acuerdo al cual se comprometió el Estado ante la humanidad. Cambiar las normas es lo que yo quiero. sí, presidente, eso, a ver, usted y el ex canciller Leiva tienen esa lectura, pero a mí me llama la atención que los arquitectos de ese acuerdo, sin excepción, todos han salido a decir que no entienden ustedes de dónde entendieron eso, incluido el expresidente Juan Manuel Santos, bueno, y todos los expresidentes que nunca se ponen de acuerdo están en esa misma línea. Yo quisiera decirle, usted pues en su vida política siempre ha defendido los procesos de paz, y en este particular yo no recuerdo una declaración suya en el pasado en donde usted dijera que para esa implementación del acuerdo se requiere una constituyente, porque solo hasta ahora surge esa teoría. Es que, Federico, si usted me repite lo mismo y lo mismo como si salieran mis palabras, pues me está metiendo una especie de trampa conceptual, porque es posible. Amor, agradecele al conductor por haber aceptado nuestra tarifa. Ofrece tu precio y ahorra en viajes con InDrive. Que una constituyente pudiera resolver problemas del acuerdo de paz no resuelto. Eso no es un camino que sea prohibido, pero es también posible que diversos caminos de poder constituyente, cambiando las normas para que se pueda cumplir esto que firmaron otros, es cierto, yo no lo firmé, pero el que lo firmó como jefe del Estado, y yo tengo que hacerle caso a eso, y el compromiso ante la comunidad internacional. Entonces, ¿por qué no cambiar las normas que permitan hacer una reforma agraria en Colombia? Yo lo propuse en el Plan Nacional de Desarrollo y escondieron los artículos para que el Congreso no lo debatiera. ¿Por qué no cambiar las normas para que la verdad judicial sobre los graves hechos del conflicto armado en Colombia no aparezcan? Yo creo que aparezcan. Que la JEP, mire lo que he debatido durante todo este tiempo y que tiene que ver con la reforma a la justicia. No me lleve usted al tema que no he mencionado, pero la JEP es una instancia de la verdad
en donde se ha fragmentado la verdad, no por la JEP, sino por diversos acontecimientos jurídicos posteriores que alejaron de las palabras de este acuerdo lo que se había propuesto sobre verdad judicial. ¿Cómo? Han fragmentado la verdad. Si un hecho como la masacre del Aro, por poner un ejemplo, en donde participó unas unidades del ejército, donde participaron unas unidades paramilitares, donde una sociedad fue victimizada con decenas de muertos, campesinos allá en ese corregimiento, y donde todo indica que participaron civiles gobernantes y civiles no gobernantes ordenando la masacre. Entonces, ¿cómo se está investigando el hecho en este momento después de este acuerdo de paz? Lo que yo observo, de acuerdo a normas que impiden que aparezca la verdad, es que los paramilitares van a unos tribunales diferentes que se llaman de justicia y paz. Los civiles, gobernantes o no, que ordenaron la masacre, van a la justicia ordinaria, no les han preguntado nada al respecto. Los militares ahí no hay guerrilleros, solo militares, van entonces a la JEP. Y cuando usted divide la verdad de esa manera, pues no aparece, quedamos en la impunidad, queda escondida. Y entonces si este documento ante el cual se comprometió el Estado de Colombia a través de su jefe de Estado ante el mundo y ante ahora, hablaba de que la JEP fuera el tribunal de cierre de la verdad. Es decir, que pudiera recibir la información completa e integral sobre un hecho como el Aro, solo lo pongo como ejemplo, hay muchísimos. ¿Por qué no lo puede hacer hoy? ¿Por qué estamos incumpliendo? ¿Por qué se trazaron normas diferentes que buscaban que no hubiera verdad en Colombia? Y entonces la verdad no es la antesala de la paz, no es la antesala del perdón social. Eso es lo que yo estoy diciendo y solo toco unos temas concretos. Usted me quiere llevar al tema de la constituyente cuando ese es un medio apenas de expresión que puede ser o no usado y que tiene unos métodos para ser convocado. Sí, señor. Y que además es un tema que tienen que ver con una iniciativa gubernamental, que tienen que ver, por ejemplo, con el 20% de los firmantes concejales de todo el país, que tienen que ver, creo yo, porque así lo escribí, con un acuerdo nacional. Sí, presidente. Este acuerdo también ordena un acuerdo nacional. Pues no vi qué dijeron los ministros. No vi que era un planteamiento del ministro diferente a lo que yo he expresado ya durante todo. Una constituyente está arreglada por la Constitución. No necesariamente tiene que configurarse en mi gobierno. No lo hemos presentado al Congreso de la República y no pienso presentarlo. Además, no veo que haya un acuerdo nacional que permita esos cambios. Sin embargo, hay un pueblo que sí quiere los cambios. Y ese pueblo es el que se está convocando para que se organice, para que discuta de qué manera se puede expresar un poder constituyente que no quiere ser convocado en Colombia por unas élites que no quieren los cambios. Si es que lo que estamos viendo en el Congreso de Colombia es cómo se hunde cambio tras cambio, propuesta de reforma tras propuesta de reforma. Puede que avancen algunas, eso es lo que estamos luchando en este momento, ojalá. Pero lo que se ha visto hasta este momento es que durante 2 años completos, el programa de gobierno expresado a través del voto popular, es decir, a través del constituyente primario, se está enredando para su aprobación en el Congreso de Colombia. El plan de desarrollo hoy no existe. Hoy no hay ni siquiera el debate para la aprobación del plan después de que se hundió en la Corte Constitucional. La situación fiscal del gobierno, que es también la situación fiscal del Estado, enredada porque se cayó media reforma tributaria. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que ahora estemos desandando un camino que ordenó la Constitución? Y es que el sistema tributario sea progresivo, es decir, que afecte a los que más tienen y no a los que menos tienen. Pues lo que se cayó fue todos los artículos que afectaban a los que más tienen, a los que han amasado una riqueza a partir de nuestros recursos naturales que son de toda la población.
en el petróleo y en el carbón. Y ahora estamos enfrentados a un endeudamiento que produjo el señor Duque, que se multiplica a partir de una tasa de interés internacional, un sobreendeudamiento. Y entonces tienes cómo aumenta la deuda chupando la economía y el presupuesto, y cómo le quitas los tributos al gobierno. Pues, ¿qué se va a producir? Es obvio, ¿no? Una crisis fiscal. Y eso es una forma de enredar el programa del gobierno. Salidas hay, se le han presentado al Congreso de la República y se le presentarán. Pero tiene que haber una actitud proactiva y no esa que la oposición en este momento, con ayuda de muchos expresidentes, está provocando, que es... Señor presidente, pero usted ha sido miembro del Poder Legislativo, ha sido representante a la Cámara, ha sido senador y en esa condición votó iniciativas de otros gobiernos en contra, votó iniciativas con las que no coincidió. También usted, en la cabeza de una coalición de gobierno, logró la aprobación de reformas muy importantes como la reforma tributaria y logró la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, ¿por qué ahora, cuando los partidos en el Congreso no votan sus proyectos, usted dice que eso es un golpe de Estado y que tiene que acudir a otros mecanismos distintos al del tránsito de las leyes por el Congreso? Volvió usted a ligar dos conceptos que yo nunca he ligado. Ah, no, pero es que como existen en el mismo lugar, yo sí tengo derecho a ligarlos, presidente. Pues usted tiene, pero usted diga que es usted el que lo liga, ¿no? Que claro, es que yo soy el que le estoy preguntando. Usted, no yo. Entonces, cuando usted liga el concepto de golpe blando con que no se aprueban las reformas, eso lo está diciendo usted. No entonces, yo. ¿cuál es el golpe blando? El golpe blando no tiene que ver con la no aprobación de las reformas. El golpe blando es derrocar un gobierno, eso no tiene que ver con las reformas. Y en eso usted reconoce que no está el Congreso de Colombia, que no está en el plan de derrocar al gobierno. Lo están invitando a que sea parte del plan del derrocamiento. Pero usted sí ha hablado, presidente, entonces de bloqueo institucional por esa imposibilidad de tramitar la reforma. ¿Qué era lo que decían los marchantes cuando hablaban de juicio político? No era una abstracción. Los marchantes son convocados por unas fuerzas políticas, no tuvieron mucho éxito en muchas ciudades fuera de donde no he sido mayoría, están en su derecho, nadie los molestó, nadie puede decir que salió violentado por el gobierno, pero era claro lo que estaban diciendo, juicio político. Un juicio político solo lo hace el Congreso y lo hace para derrocar un gobierno, así de simple. Eso se llama golpe blando. De eso no estamos hablando en este momento y no tiene que ver con la actitud del Congreso de no aprobar reformas que son fundamentales para Colombia. Ahí se enfrentas con el pueblo, no con el presidente. Si no aprueban, como usted vio con la reforma a la salud, incluso en una entrevista hecha con usted, donde yo explicaba antes qué pasaría si no se aprueba la reforma a la salud, ¿qué es lo que está viendo que está pasando? El dominó. Si yo cojo los afiliados de Sura o de la nueva EPS o cualquiera de las que están hoy en problemas y los paso a una nueva EPS como hicieron en el pasado, que liquidaron todas las EPS para ir pasando los afiliados de una en otra, lo que se provoca es primero una captura de recursos ilícita, lo que estamos descubriendo en el caso de la nueva EPS, 5.5 billones de pesos el año pasado. Y después el derrumbe. Es el derrumbe de esas EPS. Se produce un dominó que acaba y destruye completamente la posibilidad de un sistema de salud en Colombia. Claro que eso se puede reformar. El gobierno lo propuso desde casi el primer día de su gobierno. No propuso un capricho, no una improvisación, como dicen ciertos sectores de la prensa, que son afines a un sistema mercantil donde grandes empresas pagan mucha publicidad, pero se quedan con los recursos de la salud de la gente. La mitad de Colombia no tiene acceso a salud. Los indicadores internacionales de salud
cuando los medimos en Colombia, son bajos. No hay realmente un derecho a la salud como la Constitución del 91 propuso, pero la reforma que se coloca a la discusión del país y del Congreso, manipulada, vilipendiada, etcétera, pues una reforma que se propuso por el mundo, por la humanidad en 1978 en Alma-Ata y que ha venido proponiéndose cada vez más intensamente a partir de las pandemias y de la ausencia de un sistema preventivo para cuidar que la enfermedad o no aparezca o no tenga la misma dimensión que hoy tenga, sino menor. Esa reforma a la salud lleva 2 años y pasó por la Cámara, pasó por infinidad de debates, accedí a no poner una proposición de urgencia para que hubiera tiempo para debatir. Llegamos a acuerdos con las EPS, incluida la EPS Sura, para que pudieran sobrevivir en otro sistema diferente, que no es el del aseguramiento mercantil y financiero, sino que es el de gestoras de la salud, con menos ganancias, sí, pero con menos pérdidas, con un modelo preventivo poderoso. ¿Y qué ha pasado después de 2 años? Lo hunden en el último debate, en la Comisión Séptima, por una serie de congresistas que efectivamente tenían unas relaciones con una EPS internacional, al cual también intervenimos y le encontramos transacciones irregulares. Entonces, tenemos que hundir las reformas simplemente para mantener los privilegios de unos capitales hechos a partir del dinero público y no del esfuerzo individual. Sí, presidente. Esa reforma. Presidente, el país conoce, digamos, ese tránsito accidentado, por decirlo menos, de ese intento de reforma a la salud. Recordamos, pues, esa entrevista que acabó volviéndose casi que un meme que ronda por las redes sociales del chu, chu, chu. Y por supuesto, pues, lo que acaba de pasar con la EPS Sura, pues, es gravísimo, es gravísimo. Y pone, digamos, en peligro la prestación del servicio para muchos pacientes. Usted plantea aquí, presidente, un sistema, un modelo de salud en el que ustedes han creído y que han defendido y que creen que es lo que le sirve a Colombia. Y en el marco de esa discusión se dijo que el modelo de salud para los maestros iba a ser de alguna manera un piloto o un plan piloto de ese modelo de salud que se quería implementar con la reforma. Ese esfuerzo, presidente, no ha salido bien. ¿Usted cómo cree que la gente puede confiar en un modelo que apenas empieza a implementarse y ya está haciendo agua? Y el modelo que propusimos, el sistema que estamos proponiendo en el Congreso de la República, ya tuvo una aplicación que usted olvida y que debería recordar, que es Bogotá. En mi alcaldía, durante 2, 3 años, implementamos un sistema preventivo de salud, con equipos médicos, con visita en los barrios, casa por casa, 800,000 familias, 3,800,000 personas lo vivieron, 5,000 profesionales de la salud fueron contratados. Alguien dijo que era una nómina paralela, porque no les interesaba precisamente que pudiéramos demostrar que puede haber un sistema de salud más eficaz. Y usted puede ver los resultados. Y ahí están en las cifras, los pueden presentar a través de sus medios. Nunca lo hicieron. Ahí pueden ver si disminuyó las tasas de mortalidad infantil o no. Si la mortalidad por desnutrición infantil bajó a 0 o no en la ciudad de Bogotá. Si la tasa de mortalidad materna se desplomó, contrario a lo que ocurría en el país. Si las morbilidades, como dicen los sectores profesionales de la salud, disminuyeron o no. Y disminuyeron. Ahora, ahí hay un efecto práctico de que sí sirve. En este momento ya tenemos 5,000 equipos de salud visitando el territorio nacional en donde hemos podido implementarlo. No ha salido una referencia de la prensa al respecto y sus efectos.
Pero, Porque presidente, lo que salió definitivamente mal fue el esquema de salud para los maestros. y tiene explicación, hermano. Cuéntemela, presidente, porque hasta su ministro Guillermo Alfonso Jaramillo dijo que no había que hacerle como mucho caso a usted, sino dejar que y esperar después para cumplir sus instrucciones. Fíjese, presidente, pues lo que le estoy diciendo. El ramo tampoco creía en las directivas que usted le estaba dando. Daniel Coronel, el ministro de Señor Salud, presidente. fue el que implementó el modelo de salud en Bogotá como secretario de salud. Ok. Nunca le crea pedazos de videos editados o pedazos de grabaciones editadas, porque usted tiene más experiencia que yo en esto y saben que a veces se manipulan. Lo que ha sucedido con el sistema de salud de maestros, que es el peor que existe en Colombia, es que no se ha implementado, no lo han dejado implementar. Y voy a tratar de explicarle. En el sistema de salud de los maestros se han perdido billones con B larga de pesos, hurtados. La manera como eso ha sucedido a través del tiempo se fue construyendo un anillo de corrupción poderosísimo, poderosísimo hasta que incluso amenazan con ese anillo de corrupción. Y tiene que ver con que los maestros tienen una ley especial de 1989 que les hizo crear un sistema manejado por una fiducia financiera. En cierta forma, el sistema de salud de los maestros es el antecedente de la ley 100 de las EPS. Es muy parecido. Reciben cada beneficiario del sistema 2 veces y media más dinero entregado a unos operadores privados que lo que se le entrega a una EPS por sus beneficiarios. 2 veces y media más. Y cuando uno mira las estadísticas de enfermedades, el 36% del magisterio en toda Colombia está con enfermedades crónicas, con enfermedades catastróficas y con VIH en forma minoritaria. La tasa de mortalidad infantil de las familias de los maestros y maestras de Colombia es superior al promedio de tasa de mortalidad de la sociedad colombiana. Lo mismo pasa con la tasa de mortalidad materna, etcétera. Es decir, con más plata, 2 veces y media por persona más que en las EPS, las tasas de morbilidad y mortalidad son las más altas que la sociedad colombiana. ¿Qué pasó? Que durante años, durante décadas, se robaron la plata. ¿Quiénes? Un sistema de contratación leonina en contra de la nación y el interés general realizado entre la fiduprevisora y 10 operadores en todo el país con propiedad, con unos nombres propios que la justicia colombiana ya investigará, con transacciones que incluso se mueven en el exterior. Ese modelo yo ordené cambiarlo hace un año, no ahora, no es una improvisación. Cambiarlo, dado que la ley del 89 nos lo permite, con las mismas condiciones en que le presentamos al Congreso de Colombia la reforma de todo el sistema de salud. Un sistema preventivo fuerte, con unidades de profesionales de la salud que pudiera visitar permanentemente todos los colegios de Colombia para atender 10 millones de niños y niñas y el magisterio con sus 350,000 maestros y maestras, que pudiera atender la población beneficiaria, es decir, sus familiares, y un sistema en donde el maestro o la maestra o el beneficiario, en caso ya de eventos de mayor complejidad, pudiera escoger libremente de redes públicas y privadas de su región qué médico quiere atenderlo o qué IPS, para romper ese monopolio que construyeron a través de la fiduprevisora con 10 operadores que se volvieron a su vez, como sucedió con las EPS, propietarios de las propias clínicas, a donde llevaban como rebaños al magisterio y no lo dejaban escoger su proceso de curación, ojalá sus procesos médicos, el derecho a elegir el médico, que es un principio universal. Cuando quisimos cambiar eso, la fiduprevisora empezó a sabotear el proceso, a llevarnos hasta el final,
para que tuviéramos que prorrogar los contratos a los 10 operadores. Ocurrió hace 6 o 7 meses. Perdimos 1.3 billones de pesos porque los contratos que se hacen con los operadores no son por eventos, son por adscripción, como en las EPS, de la población beneficiaria en cada región. Y Sí, nunca hay facturas, incluso en las EPS hay. Algunas las esconden, las estamos descubriendo, pero aquí no hay facturas por el pago. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que se intenta prorrogar el sistema de los 10 operadores en contravía de la decisión del Consejo Directivo del FEMAC, del FOMAC y del presidente de la República. Nosotros hemos tomado ya cartas en el asunto, no queremos más engaños con eso. Se ha cambiado el presidente de la fiduprevisora y entraremos a actuar de la forma como desde hace un año se ha propuesto para que el sistema de salud del magisterio sea el mejor de Colombia, ojalá. Sí, presidente, usted ha hablado aquí de unos conceptos que son claves y que son muy difíciles en el ejercicio del gobierno. Habla usted de saboteo, habla usted de traición, y a veces estas cosas pasan porque uno en un gobierno debe rodearse de mucha gente y no sabe en quién confiar. Yo quisiera hacer una pregunta que le puede parecer un poco salida de contexto. ¿Usted en quién confía? Díganos 5 nombres de personas en las que usted confíe ciegamente. Yo confío en el pueblo. En la administración pública no se puede meter las manos por nadie, hay que estar vigilantes. Lamentablemente es un ejército completo de centenares de miles de servidores públicos, que queda uno sorprendido. Encontré que se perdieron 2 millones de artefactos en las guarniciones militares. Muchísimas municiones, pistolas, armas, explosivos, misiles. ¿Contra quién se van a usar ese tipo de artefactos si no es contra los mismos soldados? Procesos de corrupción desde hace mucho tiempo, vueltos cada vez más complejos con tecnologías cada vez mayores. El sistema de vigilancia interna del Estado colombiano falla indudablemente. Y eso hace que tiene uno que estar siempre atento. Mire lo que hizo el señor Olmedo. Y aún sin saberse todas las consecuencias de lo que hizo. Pero ¿cómo es posible que centenares de miles de millones de pesos que se tramitan a través de la fiduprevisora, porque ahí hay un contrato en donde los giros no los hace la ONG-RD, sino la fiduprevisora, y resultan, no es, esto hay que establecerlo, resulta trasladándose a donde no están las víctimas climáticas, que yo venía una vez y otra vez insistiendo en que fueran beneficiadas, incluso yendo a los lugares personalmente, a Piojó, a La Mojana, cuántas veces, a la región sur de Monpós, de Pinillos, a la región del Cauca, donde se cayó la carretera, a Mocoa, a San Andrés, a Providencia, etcétera. Allí no fue la plata de la UNGRD, no fue a solucionar los problemas, se la llevaron a unos sitios en donde, al parecer, los contratistas podrían ser tan fácilmente escogidos que pudieran entregar comisiones en efectivo. Hoy dije delante de las fuerzas militares que nosotros no le podemos pedir virtud a la fuerza pública si el mismo gobierno no da el ejemplo. Y Sí. que el primer elemento de negociación jurídica, que ya no me pertenece, sino a la fiscal general de la nación, ante estos personajes, Snyder, Olmedos y no sé qué otros, es que devuelvan hasta el último peso, que no puede haber negociación jurídica si no se indemniza a la víctima. Y la víctima es el Estado, pero el Estado es una abstracción. Las víctimas son las climáticas, las que estuvieron inundadas, las que hoy no tienen casa, las que hoy necesitan una finca para poder producir, porque la suya se les destruyó en algún tipo de evento climático de los que ya hemos conocido. El Presidente, tiene que ser devuelto. presidente, la pregunta que le hace Federico sobre las personas en las que hay que confiar, y usted dice,
yo como presidente tengo que desconfiar porque tengo que vigilar la administración pública y pues me hace sentir a mí y quizás a muchos colombianos que percibirlo como una persona muy sola, que no ha podido conformar un equipo del todo confiable. Los escándalos de corrupción se han multiplicado. Usted mismo hacía alusión a Olmedo, a Schneider, a esos nombres con los que nos hemos acostumbrado a relacionar los escándalos de los últimos días, pero son más. Y al mismo tiempo, usted se siente como víctima de esos escándalos, pero no se siente la responsabilidad política que usted le reclamaba a los gobiernos de Uribe, de Santos, de Duque en su momento, cuando estaban viviendo escándalos de corrupción parecidos. ¿Cómo evalúa usted la situación de su gobierno en ese aspecto? La responsabilidad política primero es asumirla. Nunca lo vi en los gobiernos pasados ante mis denuncias, por ejemplo. Siempre decían que no era cierto, que era mentira. Protegían a las personas responsables de los ilícitos, las mantenían en el gobierno, como pasó con el tema de centros poblados, como se llamó. Yo no estoy haciendo eso. Yo miro, obviamente evalúo, porque hay también mentiras, calumnias. Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes 3 mitos que son completamente falsos. 1, debes hablar mucho. 2, etcétera, como usted como periodista sabe. Pero cuando yo veo la certeza, la seriedad de una denuncia, actúo de inmediato. Esa vino de la prensa, por ejemplo. No es que sean buenas mis relaciones con la prensa, pero yo sé cuando un periodista hace, e intuyo cuando un periodista hace una buena investigación. Y le pongo cuidado, obviamente, no repito como loro, trato de investigar si hay alguna verdad allí. Y cuando encuentro evidencias, salen los funcionarios. Obvio que el poder trae una soledad. Eso lo han dicho desde el Imperio Romano, yo creo. Claro que sí, porque el ser humano cambia con el poder. Hay que tener barreras morales internas muy fuertes para que el poder no actúe. Por el poder matan. Sí. Por el poder incluso se vuelven adictos y se perpetúan en el poder, etcétera. Entonces yo he tenido, claro que hay que tener niveles de desconfianza. Claro que por tener confianzas me han engañado. Confianzas Sí, construidas en el tiempo. Claro que una vez se detecta un hecho, cualquiera, de gran dimensión o de pequeña, hay que actuar. La responsabilidad política es intentar que no pase. Es un intento porque todos los seres humanos no podemos estar, sobre todo en la complejidad del Estado. y si pasa a lo mismo. Los corruptos, y si hay los corruptos bajo justicia, tratar de que se devuelva hasta el último peso del robo a las víctimas, que al final son la sociedad colombiana. Presidente, usted nos habla de responsabilidad política y pues evidentemente este escándalo de la unidad de gestión de riesgo pues le ha puesto una mancha de corrupción a funcionarios de su administración. No solamente estamos hablando de Olmedo López y de Schneider Pinilla, sino que pues aquí hay acusaciones graves, incluso a algunos ministros de su gabinete. Por supuesto, pues opera la presunción de inocencia. Pero pensando en la responsabilidad política, presidente, quisiera preguntarle si usted, en el marco de lo que se ha enterado, ha considerado tomar una decisión de apartar de sus cargos a algunos de estos funcionarios que suenan en el escándalo, digamos así, no se les haya comprobado aún una responsabilidad concreta. Sí, pero no es porque suenen, incluso porque no se les ha comprobado ni responsabilidad completa ni ninguna. Porque aquí también hay un juego que yo quiero, pues no depende de mí, ya es de la Fiscalía General, que es independiente de mí, como todos sabemos. Pero hay un juego que es intentar tener un beneficio jurídico, un principio de oportunidad que llaman en el derecho, a cambio de entregar una información que sea más poderosa que los mismos implicados. Es decir, que apunte hacia arriba, como dice la jerga de los abogados. En realidad, el jefe del señor Olmedo soy yo.
Y entonces a Olmedo le queda difícil acusarme. De hecho, pues incluso me pidió perdón, porque él sabe que nunca jamás recibió una orden como las que parecieran manifestarse en sus declaraciones. Y lo ha dicho. Una y otra vez lo ha dicho. Eso le ha quitado incluso importancia periodística al tema, porque lo que esperaban algunos sectores era una acusación contra mí. Varias veces me ha pasado. Y quedan con los crespos hechos, porque ¿cómo? Entonces, Petro lo tiene que ver. Pero a mí me interesa lo que piensa el pueblo. Hay gente que me grita por allá ladrón, como si yo hubiera participado en ese tipo de componenda, y a mí me interesa investigarla a fondo. No salen elementos, digamos, muy serios, sino anuncios periodísticos intentando que un fiscal o fiscal dé beneficios jurídicos esperando una información que no llega. Sí, es una cosa terrible como se ha manejado esto con un criterio gota a gota por los mismos implicados. Es como lo que hacen en el teatro, como lo que hacen un libreto construido previamente. Los abogados de ellos me causan a mí desconfianza. Uno tuvo que ver en algún momento cuando lo cogieron preso con el hecho de que me querían poner preso a mí injustamente para sacarme de la carrera presidencial en una fiscalía muy famosa de la que yo he hecho muchas denuncias. Ese abogado se exilió después o estuvo preso. El día que lo cogieron preso, con ayuda de la investigación de los Estados Unidos, tenía un proceso que querían esgrimir contra mí para ver si podía pasar por la cárcel y no por la presidencia de la República. Creo que le asustaba a varios de los jefes políticos de ese abogado. Y por eso, pues obviamente también tengo profunda desconfianza de lo que están haciendo. Muchos funcionarios de mi gobierno han recibido llamadas o escritos aparentemente de esos abogados pidiéndoles citas. Y a mí eso realmente me parece extraño. Por tanto, también desconfío de lo que está pasando allí. Pedí aquí en la ceremonia que tuve de traslado, de traspaso del bando de la fuerza del ejército, públicamente a la fiscal general. Es una solicitud, no puedo obligarla a que coloque como primer punto de una negociación de beneficio jurídico, de principio de oportunidad, la devolución de todo el dinero, antes que nada. Creo que hay que resarcir a la sociedad colombiana de lo que hicieron. Y eso sí sería un elemento, digamos, de certeza de que lo que digan es la verdad y no simplemente una construcción para salvarse unos años de la cárcel o salvarse de la cárcel. En mi opinión, no conozco el tal Snyder, para mí ha sido una sorpresa la historia política de ese personaje. Otros que he escuchado allí, al interior de la UNGRD, a mí me avergüenza lo que pasó ahí. Presidente, hablando de este señor Snyder Pinilla, el columnista Yovira Cormán dijo en uno de sus artículos que a usted le habían enviado una advertencia sobre quién era él y usted aceptó que le habían enviado esa carta, pero que se había quedado por el camino. Ya han pasado 2 semanas desde esa publicación. ¿Ya sabe usted en qué estación se quedó la carta donde le advertían a usted sobre el señor Pinilla? Desde el primer momento lo sé. ¿Quién se quedó con ella? Al raíz del artículo, pues miré, pues dónde está. Pero lo que hemos concluido es que una secretaria rutinaria, que yo no conozco bien en el proceso de las comunicaciones que entran al Palacio, pensó que eso no era importante y hizo una respuesta, incluso un envío a la misma UNGRD de la carta, de copia de la carta. Obviamente allá la recibieron y la recibieron los personajes que estaban implicados en los hechos. Y no hizo el traslado al presidente de la República. Lamentablemente pasa con la mayor parte de la correspondencia, que en cantidades enormes llega al Palacio de Nariño, porque ha sido la tradición y la costumbre. Estamos hablando de empleadas que llevan aquí 10 años, 15 años, 20 años, que yo tampoco tengo por qué sacar o cosas por el estilo. Todo indica que sin tener, digamos, mala fe, no dio el traslado a donde correspondía. Mi actividad todos los días es
impulsar los programas del gobierno, incluso descubrir los entuertos. Hay muchas cosas que han pasado, algún día las escribiré en el libro, no se trata de que sean noticias a diario. Pero, por ejemplo, duramos 2 meses con el presupuesto bloqueado y no lo bloqueó ningún ministro, ningún desde afuera, ni menos. Lo bloquearon al interior. Una serie de funcionarios que creen tener el poder al interior de los gobiernos. Este es un tema, digamos, no solamente para mí, que viene de vieja data. Incluso un sector de la prensa se burló de lo que dije porque lo había hallado. Cómo incluso a través de los softwares se dirige el presupuesto automáticamente, no porque el software sea en sí mismo inteligente, sino porque sus algoritmos han sido modificados para que llegue el dinero a círculos de corrupción que ya vienen establecidos desde hace incluso décadas. El sistema de contrabando en Colombia, por ejemplo, una de mis investigaciones que está en proceso y tiene ya personas bajo control judicial incluso fuera del país, es un sistema construido desde hace 40 años, en donde la presencia de dinero del contrabando en las diferentes campañas políticas ha ido adocenando círculos e instituciones completas del Estado a que se pueda hacer contrabando en gran escala, en cantidades enormes, que al final son un lavado de activos del narcotráfico. Con eso destruyen fábricas de confecciones, miles de mujeres que se dedican a ese oficio, a esa empresa, a ese tipo de actividad, pues terminan quebradas, no podemos industrializarnos, etcétera, porque simplemente el Estado se ha puesto al servicio de una entrada ilegal de mercancías que acaba con la industria nacional. Quizás, si tengo que decirlo así, este es el primer gobierno en golpear el contrabando. Tenían generales amigos, lo dije alguna vez públicamente, también se burlaron por lo que dije. Tienen congresistas amigos, tienen políticos amigos, funcionarios dentro del Estado, los puertos, la Polfa, etcétera, que durante el tiempo pasado, y espero haber podido depurar eso, durante el tiempo pasado dejaron entrar miles de millones de dólares de contrabando para mal de la industria nacional. Como esto he encontrado otra serie de temas. Ecopetrol, por ejemplo. El FOMAC, que es lo que acabamos de hablar, el sistema de salud de los maestros, que hemos ido destruyendo, pero eso tiene resistencias. No es que el presidente dice, cuando yo voy a ver, se ha demorado tal orden, otra orden por allá, los contratos se hacen de otra manera, etcétera. Y tiene que ver con un sistema cualificado de corrupción construido entre el Estado de Colombia que estamos desmantelando. Y ojalá me alcance el tiempo para desmantelarlo completamente. El gobierno, claro que puede trabajar más rápido, se arriesga. Pero lo que llaman ejecución tiene una serie de trampas en el concepto. Eso también es materia de una investigación periodística. Por ejemplo, la costumbre para tener altos índices de ejecución era un cambalache, le voy a decir. Era pasar la plata del ministerio a un fondo fiduciario. Es decir, a guardarla en un banco. El simple hecho de pasar la plata por billones del presupuesto al fondo ya decían que era ejecución. Es una mentira. Nosotros prohibimos pasar el dinero a fondos fiduciarios. Y obviamente la costumbre que tenían, pues se acabó. Y en esa medida hay una mayor responsabilidad sobre los jefes de entidades públicas de ejecutarla en los programas. Dado orden para que el PAC se reparta entre los ministerios de acuerdo a la discusión en los programas. Ese indicador no existe. Entonces la prensa se contenta con mostrar unos cuadros en donde hay unos porcentajes de ejecución y no miran si la plata realmente se ejecutó en programas o está guardada en los bancos para beneficio pues de los banqueros, que guardan allí una enorme liquidez de billones sin que eso se esté traduciendo en obras reales para la gente. Claro, ese es el desespero
permanente y cotidiana. A eso nos dedicamos. No, primero sí necesitamos una embajada ante la FAO. El Programa Mundial de Alimentos, un país que lamentablemente después del COVID entró en vulnerabilidad alimenticia. Esto no me lo invento yo, está ya en varios informes. Benedetti no es que sea un experto en alimentación. Puede desarrollar, tiene una facultad, que son las relaciones públicas. Esa facultad de relaciones públicas que ustedes reconocen por ahí, que a veces afecta, pero puede, digamos, construyéndolas seriamente, puede volverlas, pues eso es lo común en la diplomacia, amistades para Colombia. Y en el caso de la FAO, estrictamente hablando, la posibilidad de una gran ayuda para lograr la soberanía alimentaria en el país. Seguridad, pero adicionalmente soberanía, son dos conceptos diferentes. Así que démosle esa oportunidad a ver si la desarrolla con precisión en los entornos diplomáticos que permiten que pueda haber alimentación para los pueblos en el mundo. Ah, no, pero es que como existen en el mismo lugar, yo sí tengo derecho a ligarlos, presidente. Pues usted tiene, pero usted diga que es usted el que lo liga, no que Pues, nosotros. claro, es que yo soy el que le estoy preguntando. Usted, no yo. La gente lo que piensa es que lo que se quiere es sustituir, cambiar la Constitución del 91. ¿Eso es así, presidente? A ver, yo no voy a prohibir a nombre del Estado hacer esta declaración oficial de buena fe. Saco un pedazo de video, como siempre se ha usado. La senadora Isabel Zuleta ha dicho que está trabajando para que usted lo reelija. El congresista David Racero, también del grupo suyo, dice que tal vez hay que revisar la duración del periodo presidencial. ¿Usted desautoriza a esas personas que están diciendo esto? Necesitamos es un Estado que cumpla. Porque es la única manera de construir la paz. Es decir, la única manera de construir una nación. Leiva le consultó a usted antes de salir con esta novedosa tesis de que el acuerdo de paz lo faculta a usted para citar una constituyente, o eso termina usted enterándose como todos los colombianos con sorpresa, así como hay otras sorpresas que él anuncia para pronto cumplimiento. Porque ahora, cuando los partidos en el Congreso no votan sus proyectos, usted dice que eso es un golpe de Estado y que tiene que acudir a otros mecanismos distintos al del tránsito de las leyes por el Congreso. Quisiera hacer una pregunta que le puede parecer un poco salida de contexto. ¿Usted en quién confía? Díganos 5 nombres de personas en las que usted confíe ciegamente. Durante 20 años estuvo cerrada la embajada ante la FAO en Roma y de repente usted decide reabrirla y nombrar ahí a una persona tan cuestionada como Armando Benedetti. Nadie cree que necesitáramos una embajada ante la FAO, presidente. ¿Usted es que le tiene miedo a Benedetti, a lo que pueda decir? ¿Por qué lo nombró? Benedetti no es que sea un experto en alimentación, más en bebidas que en alimentos. Señor presidente, me da mucho gusto saludar. Gracias por aceptar esta invitación de Cambio y el Reporte Coronel. Usted nos ha fijado un límite de tiempo, por eso vamos a tratar de hacer preguntas rápidas y le pedimos a usted que en lo posible también sea breve las respuestas. Y lo primero que quiero decirle es que el país está desconcertado con el tema de la constituyente. La pregunta concreta es, ¿usted se quiere saltar las reglas que están establecidas en la Constitución para reformarla a través de otra figura que cite una asamblea? No, para nada.